Buenas tardes, tutor. Les voy a leer las preguntas orientadoras. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades en su respuesta. Mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Las enzimas de la célula suministran la energía necesaria para la biosíntesis de los componentes celulares. Y los tres recursos, bueno, podemos tener en cuenta que el pH, la temperatura y la tierra. Dice que en qué consiste una comunidad microbiana. Son grupos de células de varias especies que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades. Dice, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en el hábitat microbianos de subsuelo? Pues hay suelos demasiado ricos y hay otros abundantes y hay otros suelos que no tienen nada de microorganismos porque son demasiado por decir como como lo desértico pues, que sea desértico. Dice que Dice que sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué el microorganismo del suelo juegan un papel fundamental. Pues el aporte principal de la energía es el sol. Sabemos que ese es el fundamental. Luego el que influye el segundo papel son los microorganismos. Ya después de que los microorganismos, desde ya después el segundo papel, el suelo. Y ya el tercer papel es ya el de que los microorganismos absorben el 10% de ellos, de esto. Dice, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo y microambiente de oxígeno en la Tierra. Esto lo hacen mucho tipo invernadero, en ámbitos de pronto de trabajo que no se pueden trabajar. También tenemos en criaderos de lombrices que cultivan para restaurantes, pues nosotros no comemos, pero hay gente que sí las consume como ese camarones, también hay ambientes así. Y también hay ambientes de microorganismos porque hay suelos demasiado desolados y necesitan llevar microorganismos para ayudar a enriquecer este suelo. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos, el suelo y por qué favorece cooperar? Pues es muy sencillo, pues los arbences siempre van a tender a crecer más y a montarse en las hierbas que se están pudriendo y a comerse en la vitamina. Entonces, por eso hay que cooperar con los microorganismos, ayudando a limpiar los arbences y dejando que todas esas plantas que se están muriendo, los restos los absorban y se los coman todos los microorganismos para tener una excelente fertilidad en el suelo. Dice que explique con un dibujo o esquema propio cómo con la composición del suelo y con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. En base del suelo, la actividad de los microorganismos es muy baja, porque demasiado en esta parte que tenemos acá, ya demasiado baja, es demasiado, pues los organismos sí los hay, pero son demasiado pocos. Donde tenemos la gran riqueza de microorganismos es acá donde tenemos las raíces, en esta parte de acá. Bueno, seguimos con la número 8. Defina resofera y argumenta su importancia, efecto rizoférico. Dice que es la zona donde interactúan los microorganismos del suelo y su importancia es porque hace detoxi,
desintoxica el suelo y sus componentes orgánicos. Dice que qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano y por qué. El suelo superficial, porque allí está toda la fertilidad donde podemos sembrar, cultivar, para y fuera de eso, no solo toda la fertilidad, sino que hay donde se almacenan todos los microorganismos para que todas las raíces nazcan como con toda esa rigidez y las plantas sean mucho más vivas y rigurosas. ¿En qué son el CBS y cuál es su importancia fundamental? El CBS son contra biológicos del suelo. Su función es la de la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos, donde hay mucho desierto. Ahí aplica mucho esto. Dice, ¿qué factores rigen el grado del tipo de actividad microbiana en los suelos? Al mirar las plantas, al morir las plantas, los restos de ellas son los que alimentan y nos van a ayudar a engordar esos microbios para que todo lo que ellos posean sea toda la fertilidad que el suelo necesita. Dice, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Es como si existiera una barrera entre ellas. ¿Sí me entiende? Por decir que todas tuvieran como su casa y se pueden ver, pero no se pueden tocar ni reproducirse entre ellas. Algo más o menos así como similar. Se pueden ver, pero no se pueden aparear ni nada de eso. Dice, ¿por qué la diversidad, abundancia de los microbios, microorganismos del suelo juegan un papel fundamental de la sostenibilidad del ecosistema? Pues porque ellos ayudan a mantener la fértil del suelo, porque hay suelos demasiado infértiles. Entonces, cuando hay demasiados microorganismos, van a mantener un suelo fuera de que lo mantienen bien fértil, también van a mantener el suelo demasiado flojo, porque ellos van a andar, no solo comen solo los restos de la planta, también comen tierra. Dice, nombre 5 grupos de microorganismos y su función. Bueno, las bacterias fijadoras de nitrógeno, simbiótica, las cianobacterias fijadoras de nitrógeno, hongos microcíclicos auclorales, bacterias nitrificantes y detificantes, y bacterias solubaterias de fósforo. 15. Nombre 3 factores clave en el control de las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Dice que las topografías, la calidad del suelo, el pH, el CILN, los orgánicos, la humedad, etcétera. Estos son algunos de ellos. Dice, ¿por qué cuáles factores de la gobernada de la variedad de la biomasa microbiana? ¿Por qué? Porque usan los suelos y la tierra y la composición de la vegetación también ayuda demasiado. ¿Cuál es la principal reservario de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. ¿No? Todas las hojas que se caen, porque todas las hojas que se caen cumplen un ciclo, y
y estas ayudan en la reproducción de mucho más microorganismos y nutrientes para el suelo, toda la podrición, todo eso le ayuda al suelo a tener un ecosistema rico en ello. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover el estimado de la productividad de un ecosistema? Porque ellos nos ayudan a la producción de las plantas para que sean fuertes, rigurosas y tengamos muy buena vegetación. ¿Qué se produce, qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezclas en cuanto a el CMB? Porque haciendo cambiar y rotando los cultivos, por decir si yo tengo frijol, le puedo meter una frijolera, ya después le puedo meter una racachal, que la racachal me va a ayudar a limpiar eso de todas las bacterias y de todo lo que tenga el suelo. Eso sí, depende en el territorio en el que estemos, porque si estamos en otro territorio, la variabilidad de la plantación va a cambiar, porque en otros terrenos, pues hay que mirar qué se puede sembrar y qué no se puede sembrar.